Bien, seguimos con la segunda parte del video. En esta segunda parte, como les dije recién, vamos a trabajar con triángulos. Cuando nosotros trabajamos con triángulos, primero tenemos que saber por qué es un triángulo. Yo considero que es un triángulo porque tiene 3 vértices, tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, ¿no es cierto? Y tiene alturas, tiene 3 alturas. Todas estas son las características propias que tiene un triángulo. Pero para que yo pueda clasificar los triángulos, de todas estas características que tienen, yo tomo solo 2. Es decir, me voy a quedar con los lados y me voy a quedar con los ángulos. De acuerdo a los lados, yo puedo tener triángulos que tengan 3 lados que sean exactamente iguales. Entonces estoy hablando de un triángulo que es equilátero. Fíjense, equi significa igualdad, igual. Puedo tener un triángulo que tenga 2 lados iguales y uno distinto. En este caso se llama isósceles. Isósceles. O bien puedo tener un triángulo que tenga los 3 lados totalmente distintos. Y estoy hablando de un triángulo que se llama escaleno. Así los conocemos de acuerdo a los lados. Pero también podemos hablar de los triángulos desde otro punto de vista, desde otra característica, que es de acuerdo al tipo de ángulos que tiene. Si yo tengo un triángulo en el cual sus ángulos son agudos, estoy en presencia de un triángulo que se llama acutángulo. Acutángulo tiene ángulos agudos. Ahora bien, si tengo un triángulo que tiene un ángulo que es recto, voy a tener un triángulo que recibe el nombre de rectángulo. Rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Puede tener un triángulo más de un ángulo de 90 grados? No, no puede tener. ¿Por qué? Porque los ángulos en un triángulo, si yo los sumo, me dan 180 grados. ¿Está? Entonces, si yo ya tengo un ángulo de 90, no puedo tener 2 de 90, porque ahí tendría 180 y me falta el tercero. Por lo tanto, es imposible. Ahora bien, puedo encontrarme con un ángulo, con un triángulo, que tenga un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Y en este caso, la característica de este tipo de triángulos es que se llaman obtusángulos. Es decir, que tienen un ángulo obtuso. ¿Pueden tener más de un obtuso? No, lo mismo que pasa con el recto. Porque si tienen más de un obtuso, van a medir más de 180 grados. Fíjense ustedes, yo voy a hacer acá. Si yo tengo este triángulo, ustedes lo pueden hacer en una hoja de papel si quieren. Si yo tengo este triángulo, ¿no? Y yo marco las regiones angulares que tiene. Una región angular, 2, y la tercera región angular. 3 ángulos tiene. Y si yo agarro una tijera y corto estos 3 pedacitos, me queda un pedacito que es así, otro pedacito que es así, ¿no? Y otro pedacito que es así también. Y yo, si quiero unir todos esos pedazos y apoyarlos y acomodarlos, voy a tener una parte que es así, una que es así, que es la 1. Voy a tener la segunda parte, que es la otra B, que está unida por señales de puntos así. Esta es la segunda. Y tengo la tercera, que es así. Fíjense, ¿qué característica tienen?
si yo sumo estas tres regiones angulares, determino que miden 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. El ángulo 1, me salió mal, esperen, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. ¿Está? Entonces, eso me va a determinar que yo no puedo tener dos rectos, que yo no puedo tener dos obtusos. Es imposible. Bien, ahora, si yo establezco relaciones entre lo que es lados y lo que es ángulos, ¿es posible? Sí, es posible. Voy a borrar un poquito esto para que vean algo. Fíjense. Yo puedo establecer relaciones entre lados y ángulos. ¿Quiere decir entonces que todos los triángulos pueden tener todos los tipos de lados? No. Todos los triángulos no pueden tener todos los tipos de lados. Fíjense, yo me voy a quedar con el triángulo equilátero, ¿no? Si yo me quedo con el triángulo equilátero, yo sé que la característica que tiene un triángulo equilátero es que tiene tres lados iguales. Por lo tanto, a tres lados iguales le corresponden tres ángulos iguales, exactamente iguales. Si ustedes lo miran bien, dijimos que tiene que tener 180 grados un triángulo, la suma de sus ángulos interiores. Por lo tanto, otro tipo de disposición angular no puede tener. Por lo tanto, voy a decir que el equilátero lo único que puede ser es acutángulo. La única característica que tiene es que el triángulo equilátero es un triángulo acutángulo. No puede ser ni rectángulo ni obtusángulo. En cambio, el isósceles y el escaleno pueden ser acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Voy a hacerlo con el isósceles. Yo digo que isósceles tiene que tener la característica de dos lados iguales y uno distinto. Bien, distinto, igual, igual. Si yo miro los ángulos que se formaron, todos esos ángulos son agudos. Entonces, en este caso, yo tengo un isósceles acutángulo. Miren acá, si yo tengo este triángulo, ¿es isósceles? Sí. ¿Y este ángulo de cuánto es? De 90. Por lo tanto, el isósceles puede ser también rectángulo. ¿Está? Y si yo tengo este lado y este lado son iguales. Y este es distinto. Y este obtuso. Entonces, el isósceles también puede ser obtusángulo. Con el escaleno pasa lo mismo. El escaleno puede ser acutángulo, puede ser rectángulo y puede ser obtusángulo. Las tres características. En cambio, el equilátero solo puede ser acutángulo. Los triángulos, además, tienen propiedades, tienen características. Por ejemplo, un lado, ¿no es cierto?, debe ser siempre menor que la suma de los otros dos lados. Un lado debe ser menor que la suma de los otros lados. A dos lados iguales le corresponden dos ángulos iguales. ¿Está? Bien. Teniendo en cuenta todas estas características, vamos a ver qué relación hay si yo tengo que averiguar ángulos en un triángulo. Eso lo vemos en otra partecita del video, en la tercera parte.